Bueno, continuamos entonces con los microorganismos productores de patogenicidad en el árbol urinario. Los denominamos uropatógenos. Dentro de ellos vamos a ver el género Proteus. Es el segundo en frecuencia en las infecciones urinarias, sobre todo asociado a varones y niños. Es un bacilo gram negativo que pertenece a la familia Enterobacteriaceae. Si ustedes observan la microfotografía electrónica, van a ver el bacilo que está rodeado de una gran cantidad, es una cabellera de flagelos. Estos se denominan flagelos peritricos, por lo que se encuentran alrededor de toda la bacteria en forma homogénea y tienen un número variable. ¿Por qué nosotros vamos a observar que Proteus se encuentra en segundo lugar en comparación con Escherichia coli como productora de infección urinaria? Y esto es porque se encuentra en menor proporción en la microbiota habitual intestinal. De modo tal que vamos a encontrar un Proteus mirabilis cada 10.000 Escherichia coli. Bien. Este microorganismo, debido a la gran cantidad de flagelos que tiene, le permite el ascenso en contracorriente a través de la orina a la uretra y de allí vejiga, y si sigue la infección va a producir tanto una infección urinaria baja como una alta. La infección renal, vamos a poner el puntero, la infección renal no se produce si yo inoculo en forma intravesical cepas mutantes que no tienen flagelos. Es decir, que el flagelo es un factor muy importante de patogenicidad que lleva a infecciones renales altas o pielonefritis. Y a su vez a tener localización intracelular a nivel renal. ¿Cuáles son los géneros que prevalecen en la infección? Proteus mirabilis, Proteus vulgaris. Bien, debido a esta movilidad que tiene, si nosotros sembramos en el centro, vamos a ver el crecimiento de tipo centrífugo en forma de oleaje. Los flagelos generan adherencia y este efecto se denomina, cuando vemos una placa de este tipo, efecto Schwarmer o cepas de tipo Schwarmer. Son productores de la enzima ureasa, que escinde la urea en dióxido de carbono y amonio, produciendo un aumento del pH de 6 a 8. Esto neutraliza los ácidos que hay normalmente como factores inhibitorios del crecimiento de los microorganismos, favoreciendo la infección. Por otro lado, favorece la precipitación de cristales de fosfato de calcio y magnesio, que se denominan cristales de estruvita o de apatita. Y a su vez estos pueden producir cálculos renales. ¿Cuál es el problema del cálculo renal? Además de la situación de obstrucción mecánica. Estos cálculos no son de una superficie homogénea, redondeada, sino que pueden tener microporos o además pueden a su vez tener como perforaciones en su interior. Y allí pueden guardarse los microorganismos de modo tal que ante un tratamiento no llega el antibiótico a este lugar y posteriormente el individuo va a tener recidivas. También tiene sideróforos, que son proteínas captadoras de hierro. Ustedes saben bien que el hierro es un oligoelemento necesario para el crecimiento de los microorganismos. Y proteasas de IgA. De este modo anulan la inmunoglobulina. La inmunoglobulina no se puede adherir al microorganismo y por ende el microorganismo se adhiere sobre la superficie celular para colonizar e invadir. Dejamos entonces plasmado la definición de una infección del tracto urinario no complicada como aquellas que ocurren en un tracto urinario anatómica y funcionalmente normal,
y por los microorganismos habituales. A diferencia de las infecciones del tracto urinario complicadas, que son aquellas en las que se presentan alteraciones funcionales o anatómicas del tracto urinario y que se producen en huéspedes debilitados o poblaciones especiales. ¿Qué microorganismos son los que vamos a observar con mayor incidencia? Pseudomonas aeruginosa, que ya hemos visto en clases anteriores, Citrobacter, Acinetobacter u otros bacilos gram negativos o cocos gram positivos. Pasemos al género Klebsiella. También es un bacilo gram negativo perteneciente a la familia de las enterobacteriáceas. Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, es capaz de producir neumonía lobar, infecciones de heridas y tejidos blandos y también infecciones urinarias. En su fase fimbriada vamos a observar también fibrias manosa sensibles que le ayudan a la adherencia. En general van a estar asociadas a infecciones urinarias bajas o cistitis. Es menor la frecuencia que presentan en el caso de infecciones urinarias altas. ¿Cuáles son las especies que están relacionadas a estas infecciones? Klebsiella oxytoca, Klebsiella rhinoscleromatis, Klebsiella granulomatis, que en este caso es productora de granuloma inguinal. Y en el caso de las infecciones urinarias, fíjense que la característica que presenta a su cultivo es la formación de colonias de tipo mucosa. Si yo tomo con el ANSA esta colonia y la levanto, vamos a observar que hay un moco. Ese moco se relaciona en general con la presencia del polisacárido capsular seriovariedad K2, que es el más común. Como toda cápsula, ya sabemos que no presenta una cápsula estructural típica como en el caso de las gram positivas, pero es antifagocítica, impide la acción de los anticuerpos contra el antígeno O, que también es una defensa que tenemos contra justamente estas bacterias, y tenemos las fibrias tipo 1, que son manosas sensibles. También produce aerobactina o sideróforo, que son sinónimos, proteína captadora de hierro, y presenta resistencia al poder bactericida del suero. Bien, pasamos de los bacilos gram negativos a los cocos gram positivos, productores de infecciones urinarias. Entre ellos vamos a nombrar Staphylococcus saprophyticus y también Enterococos. Dentro de los estafilococos coagulasa negativo, Staphylococcus saprophyticus es el segundo agente más frecuente, luego de Escherichia coli, en mujeres y en pacientes ambulatorios. También vamos a encontrar cierta relación, pero con menor incidencia, en pacientes sondados y en situaciones especiales. ¿Cuáles son los mecanismos de patogenicidad que tiene Staphylococcus saprophyticus para producir patología urinaria? Tiene una capacidad de adherencia selectiva al uroepitelio debido a receptores en la célula uroepitelial para la misma. También tiene adhesinas mediadas por lactosamina, un complejo enzimático extracelular que inhibe el crecimiento de otras bacterias alrededor. Es productora de ureasa, generando litiasis, y generalmente la vamos a observar en mujeres jóvenes en edad reproductiva. Y una característica importante es la resistencia que tiene a la novobiosina. Esta es una de las formas que tenemos de identificarla en el laboratorio. Bien, Staphylococcus saprophyticus entonces son cocos gram positivos agrupados en racimos. Y
cuando nosotros hacemos el cultivo en agar-sangre, pertenece a los microorganismos coagulasa negativo, y para diferenciarlo de epidermidis utilizamos el disco de la novobiosina, observando que es resistente a la misma. Acá observan la resistencia al crecimiento alrededor del disco. Y además es gamma hemolítico, es decir, no hemolítico. Bien. El género enterococo, este término fue utilizado en 1899 por Tirchalin para describir cocos gram positivos de origen intestinal, que formaban pares o cadenas cortas. Posteriormente fueron introducidos o clasificados dentro del género Streptococo del grupo D. Pero en la actualidad, a partir del año 1984, por evidencias genéticas basadas en los estudios de hibridación de DNA y DNA-RNA, hubo un cambio sustancial en la taxonomía y se dividió en 3 géneros: Lactococcus, Streptococcus y Enterococcus. Son cocos gram positivos, facultativos, que presentan agrupamiento de apares o cadenas cortas, catalasa negativo, inmóviles, no esporulados. En el laboratorio clínico no siempre se logra identificar al final de todas las pruebas bioquímicas la especie, ya vamos a ver por qué, y crecen en altas concentraciones de cloruro de sodio y de sales biliares. Si bien las especies que están relacionadas con infecciones urinarias pueden ser Enterococcus fecalis, Faecium, durans, fíjense la cantidad de especies que hay. Entonces, por eso es que dije que muchas veces, a veces no se logra en el laboratorio común de microbiología llegar hasta género y especie, excepto los más frecuentes. Acá tenemos microfotografías electrónicas de Enterococcus en general y Enterococcus fecalis. Bueno, como dije anteriormente, las especies patógenas humanas son Enterococcus fecalis, Faecium y durans, y dentro de los estreptococos del grupo D, que no son Enterococcus, Bovis y Equinus. Los factores de patogenicidad estructurales son adhesinas, y los extracelulares o moleculares, hemolicinas, que actúan a nivel de los glóbulos rojos humanos y que también pueden actuar a nivel de las células epiteliales de la vejiga, generando reacción inflamatoria. Tienen gelatinasa, serinproteasas y feromona, que es una sustancia de agregación, que esto permite que se agrupen muchos de ellos y que ejerzan mayor reacción o mayor infectividad. Hay una resistencia intrínseca a la oxacilina y a las cefalosporinas, y una resistencia adquirida a los aminoglucósidos y a la vancomicina. Las infecciones más frecuentes, entonces, por bacilos gram negativos, en infecciones del tracto urinario, en pacientes ambulatorios. Entonces vamos a pedir urocultivo. Aumenta la incidencia en pacientes ancianos, debilitados, con alteración de la barrera mucosa, ya sea epitelial o de la microbiota habitual. También podemos tener asociación de infecciones del tracto urinario con bacteremia en el caso hospitalario, asociados a sondas y a catéteres intravasculares. Entonces, en este caso, no solamente vamos a pedir urocultivo, sino que también vamos a pedir hemocultivo. Del 10 al 20% de los casos de endocarditis infecciosa de válvula dañada están asociados a enterococos. Entonces, en este caso, vamos a poder pedir hemocultivo. La resistencia bacteriana intrínseca, como dije que era a las cefalosporinas, meropenem, penicilinas resistentes a penicilinasa, clotrimazol, aminoglucósidos y clindamicina. La resistencia bacteriana adquirida a nivel de la vancomicina fue informado en 1900
1988. Desde entonces, las cepas resistentes han sido identificadas en todo el mundo y es realmente un problema muy importante a nivel hospitalario. La resistencia incluye a múltiples drogas y esto pudo deberse a la selección como consecuencia del uso frecuente de vancomicina para infecciones asociadas a Staphylococcus aureus meticilino resistentes. También a través del uso de vancomicina oral como tratamiento en infecciones causadas por Clostridium difficile. Se observó también en Europa que el uso abusivo de la avoparcina, que es un antibiótico que se le da a los pollos, donde se observa el engorde de los mismos en 40 a 50 días, que están listos para el faneamiento y salir al mercado. Este antimicrobiano seleccionó enterococos resistentes a vancomicina, lo cual pudo haber sido transmitido a la población humana a través de la cadena alimentaria. Entonces, representa el 40% de las infecciones del tracto urinario hospitalario, el 80% de las infecciones asociadas a sonda vesical, del 5 al 10% asociada a manipulación o instrumentación del tracto genitourinario, y en el caso de las infecciones del tracto urinario ambulatorio se trata con ampicilinas. Ninguna cefalosporina es activa frente a enterococo, y para usar aminoglucósidos se debe usar con otro beta-lactámico o quinolona seleccionada. Ya dijimos que emergen cepas resistentes a vancomicina. Bien, entonces, ya terminando, a modo de repaso, vamos a decir que la infección urinaria alta, pielonefritis, una infección urinaria baja o vesical, cistitis, pero hay un síndrome uretral femenino, síndrome de urgencia-frecuencia, que está relacionado a infección vesical con cistitis en el 50% de los casos. De un 15 al 30% está asociado a vaginitis y a su vez a herpes. En un 30% asociado a síndrome uretral agudo producido por otros microorganismos, como son micoplasma y ureaplasma, y de un 10 a un 15% por clamidia. Estos microorganismos los van a ver ustedes en las clases siguientes. Muchas gracias.